estimados asistentes a este evento organizado por la Federación de Periodistas del Perú por el Día Internacional de la Mujer. La fecha del 8 de marzo del 2021, la ONU lo ha titulado Mujeres Líderes por un futuro igualitario del mundo del COVID-19, porque celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de construir un futuro más igualitario dentro del contexto de recuperación ante la pandemia del COVID-19. Durante el desarrollo de este evento internacional tendremos a 6 brillantes mujeres latinoamericanas que expondrán temas inherentes a la presencia femenina en los campos históricos, sociales, profesionales y políticos para una reflexión posterior que lleve a la sociedad en su conjunto a buscar equidad y paridad. Para dar inicio a esta conferencia internacional tendremos la palabra del presidente de la Federación de Periodistas del Perú, el doctor Ángel Sánchez Rueda. Muchas gracias, Gregorio. Quiero primeramente saludar y agradecer a cada una de las expositoras que el día de hoy nos van a acompañar con sus ponencias en esta fecha tan importante que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y esta fecha no solamente vamos a celebrar el día de hoy, sino es mañana y siempre, porque creo que a la mujer se le tiene que rendir un homenaje constante por toda la contribución que ha hecho no solamente a nuestra sociedad, sino a la humanidad entera. Recordemos que los primeros vestigios de civilización, de organizaciones, han sido dirigidos por mujeres. Entonces, nosotros tenemos pues una deuda muy grande, la humanidad tiene una deuda muy grande con la mujer, porque ella es la que ha formado a los grandes ciudadanos y ciudadanas en general, ha construido un mundo como el que nosotros lo conocemos y está constantemente, siempre, en todo momento, pendiente de la familia y sobre todo no solamente del bienestar económico, sino también del bienestar en general, ¿no? Y en ese sentido creo que la sociedad que actualmente estamos desarrollando acá en el Perú principalmente, ya se están dando los espacios adecuados, sobre todo para que la mujer en forma equitativa tenga una participación, no solamente en las funciones que corresponden a las cuestiones políticas, sino también en las cuestiones empresariales y de las organizaciones en general. Y en ese sentido creo que el Perú y el mundo entero está ya abriendo nuevos espacios, está abriendo una nueva mentalidad, un cambio en nuestra sociedad con respecto a lo que es la participación de la mujer. Nuestro rendido homenaje a cada una de las mujeres, especialmente a las mujeres periodistas y comunicadoras que en estos momentos coronavirus, de esta pandemia que estamos viviendo, está teniendo una participación muy importante en los medios de comunicación. No quiero extenderme más y reiterar pues, a cada una de ustedes nuestro sentido homenaje, y que en esta oportunidad vamos a tener una disertación de muy distinguidas ramas y académicas con lo que respecta a esta materia. Muchas gracias. En el Día Internacional de la Mujer, en representación de todas las periodistas de nuestra federación, tendremos la palabra de la licenciada Bárbara Méndez Cortina, miembro del CEN de la FPP, secretaria de Género e Inclusión Social. Buenas noches, Bárbara. Aún no está conectada. Parece que no. Sí, continuamos entonces con nuestra programación en este homenaje al Día Internacional de la Mujer organizado por la Federación de Periodistas del Perú. Como primer expositor está con nosotros la licenciada Lourdes Medina Montoya, historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex directora de los Museos del Ejército, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Escuela y Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, Escuela y Operaciones Psicológicas del Ejército. Es docente universitaria, investigadora y conferencista. Ella abordará el tema de las mujeres en la independencia del Perú. Adelante, licenciada.
pareció todavía no está conectada, la expositora, estaba en el anuncio, estaba la magistra Liliana Vázquez Colchón. Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todas las amigas, las colegas que nos están mirando, que nos están escuchando. La magistra Liliana Vázquez Colchón es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural, máster en psicología de la educación y desarrollo humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia, España, y doctorante del mismo programa. Tiene estudios concluidos de doctorado en literatura peruana, latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional de Perú. Integra el elenco autoral del colectivo Monólogos Femeninos. Ha escrito los guiones teatrales de los unipersonales dedicados a los escritores Apóstol, Juan Aguilera de la Cruz, Catalina Becabarren, María Emilia Conejo, entre otros. También colabora con el área literaria de la revista 12, revista cultural femenina. Ella abordará el tema de evolución de la educación de la mujer desde el adelante. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar dar las gracias por esta invitación de la Federación de Periodistas del Perú, que hace un trabajo maravilloso y extraordinario en todo nuestro país. Quiero agradecer de forma especial a Delia Reyes, quien es la que me extendió esta invitación para estar esta noche con todos y todas ustedes. Cuando hablamos del tema de educación, ¿no? Pareciera un tema que es corto. Me dijeron que tengo 25 minutos y claro, tengo que resumir la historia de la educación en el Perú en 25 minutos, lo cual va a ser un poco bastante difícil y complicado, por lo cual voy a dar algunas ideas sobre las cuales me gustaría que analizáramos y pensáramos y repensáramos qué es lo que queremos de la educación peruana, ya que en esta mesa que hoy nos acompaña participan varias colegas académicas de diversas partes de Latinoamérica. ¿Qué es lo que queremos de la educación en el Perú para las mujeres que estamos en este bicentenario? ¿Qué queremos para nuestras hijas, para nuestras nietas? Es decir, ¿qué esperamos del futuro de la educación en el Perú? ¿No? Como todos nosotros sabemos, el proceso del acceso a la educación de las mujeres en el Perú ha sido un proceso bastante largo y bastante tortuoso también, ¿no? Si leemos un poco y nos vamos un poco a las noticias, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que la primera mujer que va a ingresar a una universidad va a ser, por ejemplo, en el año, es María Trinidad, quien es cusqueña, pero ella quería ser abogada, ¿no? Y ingresa a la universidad el 3 de octubre de 1876. El gobierno de ese entonces tiene que dictar una resolución suprema para autorizar el rendimiento de su examen de admisión, porque recordemos que en esa época las mujeres no tienen acceso a la educación universitaria. Bueno, ella logra pasar todos estos problemas y logra ingresar a la universidad, logra realizar los estudios de jurisprudencia, lo que hoy conocemos como derecho, pero en 1878 se va a graduar precisamente con ese grado de bachiller en jurisprudencia. No le permiten graduarse como abogada porque en esa época no se permitía otorgar el título de abogado a las mujeres. Sin embargo, ella apela su caso al Poder Judicial y al Congreso de la República y se debate el tema, así como ahora tenemos tantos temas, ¿no? que causan polémica. Bueno, el tema de María Trinidad causó polémica en ese año, y el 5 de octubre de 1881 el presidente Piero le otorga la posibilidad de recibirse como abogada, a lo cual María Trinidad, en un acto de solidaridad de género con todas sus contemporáneas, rechazó esa posibilidad de que le den el título de abogada, puesto de que ella exigía que eso fuera una ley para todas las mujeres.
Y así como el caso de María Trinidad, vamos a ver muchos casos. Tenemos el caso en el norte, por ejemplo, de Estrella Arroyo de Guedes, que es una gran escritora, una gran poeta, muy conocida en Argentina, por ejemplo, y poco difundida en el Perú, quien va a ser una de las pioneras en organizar a las mujeres de su época, a las educadoras, a aquellas mujeres intelectuales de la época, para luchar por el voto femenino que en el Perú se da recién en el año 1956. Entonces, veamos un poco este panorama de nuestra sociedad peruana y cómo ha tratado o maltratado a la mujer a lo largo de todo el proceso de la historia. Por ejemplo, la primera mujer en ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue Esther Festini. Ella ingresa a estudiar la carrera de educación y lo hizo para que se le reconozca de manera oficial el estatus del Liceo Grau, que era el colegio en el cual ella era una directora y era la fundadora de ese colegio. Como ella ve la necesidad de tener que ser ella la que dirige el colegio, ingresa a San Marcos para estudiar educación, ¿no? Es la primera mujer en ingresar a la Universidad de San Marcos. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, a lo largo del proceso, a partir de los años 1800 y tantos en adelante, vamos a ver que las mujeres empiezan a interesarse sobre todo en carreras humanísticas, educación, ¿no? Derecho, bueno, jurisprudencia, porque no se les permitía tener el título de abogadas hasta muchos años después, cuando las leyes universitarias cambian, y este es un proceso largo y extenso, si es que me detengo a analizar cada una de las leyes y analizar la ley universitaria vigente, ¿no? Porque a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, no nos podemos olvidar que somos un país que tiene un alto índice de analfabetismo, y esos índices de analfabetismo están sobre todo en las niñas peruanas y las niñas que viven en ámbitos rurales, sobre todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad peruana, no lo podemos negar, es una sociedad eminentemente machista que ha condenado a la mujer a la cocina y no al intelecto, ¿no? Es decir, las niñas en nuestro país que viven en el campo tienen que dedicarse obligatoriamente a las labores de casa, porque son los varones de casa, padre, hermanos, los que salen a trabajar la tierra. Por ende, la mujer, por una cuestión milenaria, ¿no?, en este país, está siempre ubicada en esos ámbitos. Sin embargo, vemos que a pesar de haber sido condenada a la cocina, las mujeres en el Perú han logrado salir de la cocina y posicionarse de todas las carreras profesionales que hoy ofrece nuestro país, ¿no? Que estas carreras sean de demanda o de no demanda, el hecho es que permitimos el acceso a todas las mujeres sin excepción, pero no olvidemos que muchas de nuestras niñas tienen embarazos adolescentes, los cuales trunca el proceso regular de los estudios, sea escolares, secundarios o sea de la universidad, porque ya no va a ser lo mismo, ya no tienen la misma libertad, porque tienen además la maternidad. Pero hay muchas mujeres que pueden tener muchos hijos, que tienen que atender sus casas, que tienen hijos, que tienen que trabajar y que salen adelante y que son muy buenas profesionales en este momento. Entonces yo creo que no hay un punto de discusión. Creo que las mujeres a lo largo de la historia hemos demostrado que podemos con la casa, pero también podemos llegar a destacar en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito en el que nos queremos desarrollar. Según el INEI, por ejemplo, la mayor cantidad de negocios, un 75% de los negocios de la pequeña y mediana empresa en el Perú están dirigidos por mujeres. Eso nos demuestra además que las mujeres no solamente somos las protagonistas en nuestros hogares o en nuestras vidas personales, sino también somos las protagonistas en el proceso histórico de nuestro país. Las mujeres han estado comprometidas desde siempre con el desarrollo equitativo y la equidad para todos, porque somos las mujeres las que formamos esta sociedad, porque somos las madres las que vamos a criar a los hijos, somos las maestras las que recibimos a los niños y adolescentes en los colegios, y definitivamente de nosotras está cambiar esta mirada, que yo sí creo que en los últimos 20 años esta mirada machista ha cambiado, que tenemos nuevas leyes que nos protegen, pero que vemos todos los días, si encendemos los noticiarios de nuestro país, vemos que todos los días se ha matado a una mujer.
tanta es la violencia que se ejerce contra la mujer que somos considerados el tercer país más peligroso para que viva una mujer, porque todos los días muere una mujer en el territorio peruano, de los que nos enteramos por las noticias, ¿no? Pero están todos aquellos casos de los cuales no nos enteramos porque no salen en los noticieros, pero siguen siendo un tema de debate y un tema sobre el tapete que tenemos que resolver. Lamentablemente, esta pandemia nos ha puesto, ¿no? Nos ha exhibido como en un espejo esa realidad que tenemos tanto en educación, tanto en salud, ¿no? En la seguridad nacional. Es decir, somos un país inseguro, somos un país que no puede tener acceso a educación virtual porque no tenemos una red de internet adecuada, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios. Pueden revisar el último estudio publicado hace menos de un mes por la UNESCO, en la que dice que los niños y niñas que tienen menos acceso a la educación durante el año 2020, año de la pandemia, y esta parte del 2021, son los niños ubicados en zonas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las redes de internet son muy pobres. Recuerden ustedes que en nuestro país este programa de Aprendo en Casa, por ejemplo, que se transmite por la televisión, o sea, no estamos hablando del internet, pero muchos niños no tienen acceso a la televisión o a la radio, y muchos niños tienen que trepar a los árboles, ¿no?, para poder alcanzar la señal de la radio. O sea, estamos hablando de la radio y de la televisión, que se supone que son sistemas que llegan a la mayor cantidad de todos los peruanos en todos los rincones. Ni qué digamos de las señales y conexiones de internet, ¿no? O sea, yo creo que este año 2020 que acabamos de terminar y este 2021 que empezamos nos propone muchos retos a nivel educativo, y sobre todo pensando en las niñas y en las mujeres que son las facilitadoras de esos procesos educativos, porque ¿quién está en casa dirigiendo ahora qué computadoras se van a usar, qué celulares van a usar los chicos? De repente son 2, 3, 4 jóvenes o niños en etapa escolar, en etapa universitaria, y todos tienen que estar conectados. Entonces es la madre, ¿no?, la mujer, la hermana mayor, la que organiza siempre estos procesos, y eso a lo largo de la historia. Es como si de alguna manera, hablando metafóricamente, las mujeres desde el inicio de la historia de la humanidad confiamos en los varones y les dimos, ¿no?, de alguna manera ese derecho a ejercer la autoridad sobre todos los ámbitos en el universo, y este es el mundo que los varones nos han legado en todos estos siglos después, ¿no? Es decir, es el momento en el que las mujeres tenemos que retomar las riendas de aquello que dejamos, porque las mujeres han estado siempre posicionadas, ¿no? Hoy se habla de empoderamiento, y yo creo que sí, necesitamos estar empoderadas, necesitamos ser reconocidas, y eso es lo que se exige en una sociedad equitativa, ¿no? Es la lucha de muchas mujeres. Yo estoy próxima a cumplir 50 años dentro de un par de años, y recuerdo desde los 18 años haber salido a las calles de Lima y estar con mis banderolas y estar en el Palacio de Justicia luchando por los derechos de las mujeres, derechos que creíamos que eran justos y que aún hoy vemos que muchos de ellos no se han cumplido, no se han realizado. Imagínense, estamos hablando de una distancia de ¿cuántos años? Es decir, con eso llevo a la reflexión un poco a que miremos cómo es el proceso de desarrollo de nuestro país, el proceso de desarrollo cultural. Cambiar una cultura, cambiar esta mentalidad machista que tenemos, definitivamente no es fácil. Lo venimos haciendo, creo que los últimos 30 años, pero todavía queda mucho por hacer. Igual en el campo de la educación rural, la educación bilingüe, tiene todavía mucho trabajo por hacer. Es cierto que el panorama no es tan negativo como el que teníamos hace 20 o 30 años, pero seguimos teniendo embarazos adolescentes, seguimos teniendo analfabetismo en niñas, tanto de la ciudad como en el campo, mucho más en el campo y en el ámbito rural. Seguimos teniendo mujeres que, según el INEI, la mayor cantidad de mujeres en etapa universitaria son muchachas, chicas entre los 18 y los 24 años que se dedican a su casa, que muchas de ellas tienen 1 o 2 hijos y que además tienen que estudiar y trabajar. Y eso me consta porque yo soy de esta generación a la que nos tocó toda la vida estudiar y trabajar. O sea, yo no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya hecho las dos cosas en simultáneo.
porque así nos tocó a las mujeres de nuestra generación, pero sí creo que no logramos desarrollar todos los potenciales que tenemos porque tenemos una sociedad que siempre nos condena y que siempre nos juzga. Somos una sociedad muy discriminadora, muy racista, discriminamos por todo, si es que fuimos al colegio X o a la universidad A o a la universidad B. Entonces todo eso, todos esos estereotipos sociales son los que de alguna manera han llevado a nuestro país a tener la crisis que hoy enfrentamos de manera social, la violencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas, que yo recuerdo a mis abuelas, a mis bisabuelas, decir es que eso es normal, es que los hombres de esta familia tienen que ser atendidos primero. Aquí los que comen primero son ellos, después nosotras nos servimos y comemos, pero primero hay que atender al abuelo, primero hay que atender al papá, ¿no? Entonces es una sociedad marcada por estos estereotipos que hemos crecido en esa cultura y definitivamente nos parece lo más normal. No nos damos cuenta de que todos los días de nuestra vida las mujeres en el Perú tenemos que enfrentarnos a la violencia de género constante. Desde que, por ejemplo, yo salgo de mi casa y pido un taxi y el taxista, que es un varón por lo general, en nuestro país son pocas las mujeres, hay mujeres pero son pocas, digamos que es un varón el que me va a llevar y él va a querer estipular la ruta por la que quiere ir, por la que él debe ir, ¿no? O seguir el Waze. Yo le digo, señor, no, pero podemos ir por decir, no, señora, yo conozco. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos acostumbrados y no podemos refutar. ¿Por qué? Porque por una cuestión de cultura nos hemos acostumbrado a estar calladas. Y creo que en los últimos años las mujeres que hoy tienen 20, 15, 18 años han aprendido a no estar calladas. Y creo que esa generación es la generación que nos va a gobernar pronto porque son las nuevas mujeres profesionales. El acceso a la educación no solamente es el hecho de que las chicas vayan a la universidad o vayan al colegio, terminen la educación primaria, la educación secundaria, sino también darles la posibilidad de que en nuestro país puedan acceder a carreras científicas, a carreras tecnológicas que nos hace falta. Hace 50 años el Perú no es un país en el que se haga ciencia, en el que se haga tecnología, que se cree la tecnología acá. Todos nuestros grandes talentos, ¿dónde están? En Europa y en Estados Unidos, porque es allá donde encuentran las posibilidades tanto académicas como económicas para poder desarrollarse en esos ámbitos. Tenemos peruanas en la NASA, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo han llegado ellas a esas carreras? ¿Cómo se marca la diferencia? Cuando vemos una mujer mecánica, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a estas tiendas que venden cuestiones de materiales de construcción, de cosas que uno tiene que comprar para la casa, las chicas que atienden, yo siempre les pregunto, ¿y qué tal? Cuando vienen los señores, los maestros constructores, te preguntan, no, me dijo señora, los maestros constructores prefieren preguntarle a los chicos. Cuando es una mujer quien las atiende, no quieren ser atendidos por las mujeres. Esa es la mentalidad que tenemos hoy en día, que está pasando hoy en nuestro país. Más allá de todo este marco de pandemia, yo creo que el Perú sufre de una pandemia mucho mayor que no hemos podido extirpar a lo largo de los años, que es la discriminación, el racismo y una sociedad estereotipada que todo lo establece, que todo lo prejuzga, ¿no? Y que no ha logrado todavía una equidad en la sociedad, y que creo que las mujeres educadoras, las mujeres profesionales de este país, queremos algún día para nuestras hijas, para nuestras nietas, un Perú que sea un Perú equitativo y justo para todos, que no se nos discrimine por el simple hecho de ser mujeres, sin siquiera poner a prueba nuestras capacidades profesionales. En el Perú suele pasar que hay muchas carreras en las cuales hay este proceso de discriminación tan marcado que una mujer, por ejemplo, que se dedique a determinada carrera oficialmente reconocida para hombres, va a ganar menos que su par varón, ¿no? Entonces a eso va nuestra lucha constante de que las leyes mejoren, ¿no? Miren, según el INEI dice, las mujeres peruanas no pueden tener hijos antes de los 16 años, es decir, el embarazo adolescente es un problema trascendental en nuestro país, ¿no? Una encuesta realizada determina que el 13% de las mujeres entre edades de 15 y 19 años ya son madres. Están algunas casadas, otras no, y muchas de ellas provienen de las regiones amazónicas y de la sierra, ¿no? De todas estas culturas, achánica, shipiba, ¿no? Aymara, aguajún, etcétera, porque somos un país riquísimo en lenguas, en culturas.
Más adelante vamos a encontrar un estudio que a mí me gustó muchísimo porque habla de esta realidad a la que las mujeres nos hemos enfrentado siempre y cómo es que la educación ha sido siempre la clave para que las mujeres podamos empoderarnos, estudiar las carreras que queremos, ¿no? Antiguamente no existían muchas de las carreras que hoy tenemos. Por ejemplo, hay un artículo que yo les recomiendo de Gaby Sebasco Farfán, que es una periodista, una escritora, filósofa además y que trabaja en Flora Tristán, que es esta organización que agrupa a mujeres y que lucha por los derechos de las mujeres. Y ella precisamente en un artículo dice, ¿no? El no acceso a la educación ha sido una de las causas de mayor discriminación de las mujeres. De ahí que se haya convertido en un eje histórico en sus luchas por la igualdad. No obstante, los avances, que son evidentes, que hemos avanzado, hemos cambiado, no gozamos de más derechos que nuestras hermanas del siglo XIX, definitivamente que sí, que el siglo XVIII, que el XVI, por supuesto. Hoy podemos acceder a la educación, podemos decir, yo quiero estudiar ingeniería y definitivamente voy a estudiar ingeniería, ¿no? Pero no obstante esos avances, la situación de la educación en el Perú y los obstáculos de género que aún persisten impiden que se incorpore de una manera plena a la sociedad. Es decir, podemos ir a la universidad, podemos terminar las carreras, pero el problema es cuántas de esas mujeres que se dedican a las carreras de ciencia tienen acceso y tienen oportunidades sin tener que dejar su país, ¿no? Porque también es una posibilidad que uno quiera desarrollarse fuera. Es interesante, yo he estudiado fuera, he vivido fuera del país, ¿no? Pero yo creo que sí es importante regresar al país, aplicar aquello que aprendimos y ponerlo en práctica, ¿no? Porque aquí está todo por hacerse. Yo todavía recuerdo a mis profesores cuando yo les comentaba que yo pensaba volver inmediatamente después de la sustentación, volver al Perú, y me miraban así como que, ¿y para qué vas a volver, no? O sea, bueno, yo prefiero volver porque de alguna manera es una decisión personal y yo creo que eso es lo importante. La lucha de las mujeres hoy en día es esa lucha por la libertad y por la autonomía, que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones sin necesidad de que se nos cuestione el por qué hacemos A o el por qué hacemos B, ¿no? Esta lucha que la hemos tenido ha sido siempre en el ámbito de lo social, en el ámbito de laboral. La violencia exacerbada de los últimos años es una violencia que también se ejercía en los siglos anteriores. Y no recordemos un poco, para entrar aquí al ámbito de la literatura, ya no sé cuántos minutos voy, si alguien me avisa por favor cuánto tiempo más tengo para ir cerrando las ideas. Recordemos, por ejemplo, la tortura social que sufren escritoras como Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Turner, condenadas por una sociedad peruana de ese entonces que es capaz de excomulgarlas de la iglesia, meterlas presas, cuestionarlas por los libros que escriben, porque están en contra del régimen social y político del momento que les toca vivir, ¿no? En definitiva, estas dos escritoras marcaron, así como lo va a hacer más adelante Flora Tristán, María Jesús Alvarado, Soy la Aurora Cáceres. Es que hay muchos nombres, hay muchas mujeres que han luchado por hacer un cambio, porque vemos que las mujeres siempre tenemos esa perspectiva de pensar en los demás y también eso es importante que las mujeres estemos unidas, seamos fuertes en nuestros grupos sociales y que seamos esos agentes de cambio que el Perú necesita. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, vamos a ver que el ámbito de la literatura y la educación está profundamente ligada, porque son muchas de las educadoras las que van a hacer estos cambios a nivel social y son las que van a decir, yo quiero escribir, yo escribo en el periódico, yo quiero publicar, y muchas de ellas durante los siglos anteriores van a tener que disfrazar sus nombres por el nombre del padre o por el nombre de los hermanos. ¿Para qué? Para poder publicar, porque recuerden ustedes que a las mujeres en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX no se les permitía el derecho a la educación y tampoco, ¿no?, el ser exhibidas públicamente como se veía eso, ¿no? Precisamente el marido de Clorinda Mato le cuestionaba eso, ¿no?, que ella publicara y que exhibiera el nombre y el apellido de él públicamente, ¿no? O sea, era visto con de una manera despectiva, cuando en realidad lo que estas mujeres están haciendo es transformar la historia del Perú para que nosotros
hoy en día podamos disfrutar de los pocos o muchos derechos que se han conquistado, pero tenemos que reconocer que hay muchas mujeres, miles de mujeres que están mucho antes de nosotros y que lucharon en su momento para que hoy nosotras gocemos de estos derechos que nos toca vivir. Cuando hablamos de literatura escrita por mujeres, hablamos precisamente de ello, ¿no? De tomar ese concepto, no por una cuestión netamente de género, sino por una cuestión de que en realidad la literatura es un arte y no tiene género en realidad. Tienen género los que escriben literatura, que es la diferencia. O sea, varones y mujeres que escriben literatura, sea que este género sea poesía, narrativa, teatro, ensayo, pero la literatura en sí como tal no tiene género, y es por eso que muchos todavía se sorprenden que en el Perú hayan pocos trabajos de difusión literaria. Hay muchas escritoras a las que hemos condenado a este portal del olvido y las que necesitamos rescatar a través de la reedición, de la reimpresión de sus obras y de la difusión, porque de nada sirve reimprimir un libro con 1000 ejemplares para tenerlos guardados. El hecho es difundir a cantidades en las que llegue a los millones de niños que están en este momento cursando la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, como era en algún momento este gran proyecto que se llamó Populibros, que fue un éxito rotundo y que difundió no solo escritores peruanos, sino latinoamericanos. Pero es importante observar que hay muchos trabajos críticos, ¿no? Muchas antologías que recogen el trabajo de las escritoras en general, tanto narradoras como poetas, dramaturgas menos, hay menos publicaciones y menos difusión de las dramaturgas, pero hay muchas y muy jóvenes reconocidas con premios nacionales e internacionales. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de una poeta de la generación del 50, que es la única poeta mujer viva de esa generación a la que pertenece nuestra famosa escritora y canónica escritora Blanca Varela, como es el caso de Elvira Ordóñez, que nace en Lima en 1934, es la única mujer viva de esta generación, pero lamentablemente es poco reconocida su obra porque su obra fue publicada en sus años iniciales en Buenos Aires y en Madrid, ciudades y países donde su obra es más reconocida que en su propio país. Recordemos que gran parte del siglo XX las mujeres que publican van a publicar precisamente entre ellas, entre sus organizaciones, y las publicaciones van a ser ediciones muy limitadas, 300 ejemplares, 200 ejemplares, es decir, es muy difícil que con una cantidad de edición tan corta podamos difundir la obra de estas escritoras. Muchas de esas obras ya se han perdido, quedan muy pocos ejemplares, y creo que el Ministerio de Cultura hace un trabajo interesante con estos premios de apoyo a la cultura. Gracias a uno de esos premios ha logrado reeditar, por ejemplo, varios libros de escritoras, como son muchas las que se van a dar en el siglo XIX. Sí, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, ya ha concluido ya, perfecto. Entonces voy a cerrar solo con una idea nada más. Yo creo que es necesario, ¿no?, seguir trabajando en educación, abrir una mirada inclusiva, una mirada de género, no para diferenciarnos entre varones y mujeres, sino para reconocernos en esas diferencias y aceptarnos en esas diferencias y lograr una sociedad equitativa. Ojalá y logremos que muchas de nuestras escritoras que han caído en el olvido puedan ser publicadas por los fondos institucionales, como son los fondos editoriales del Congreso de la República, y hagamos un reconocimiento público a escritoras como Elvira Ordóñez y como muchas otras que se encuentran aún vivas y que pareciera estamos esperando que fallezcan para rendirles el justo homenaje que un país le debe a mujeres que han dedicado su vida a la educación, a la cultura, a la gestión cultural, es decir, a incentivar a otras mujeres a seguir leyendo y a seguir escribiendo. Muchísimas gracias. Exdirectora de los Museos del Ejército, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Escuela y Oficina de la Fuerza Aérea del Perú, y Escuela y Operación Psicológica del Ejército, y docente, universitaria, investigadora y